Transmite La Voz de la Misericordia, 94.9 FM, en compañía con el amor de Dios. Horario todo usuario. El siguiente es un programa recreativo de producción nacional. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que puede ser escuchado por menores de edad, sin la supervisión de padres, representantes o responsables. La emisora católica La Voz de la Misericordia 94.9 FM presenta tu programa radial Esperanza sin Fronteras con el Padre Valentín Rodríguez. Queridos hermanos y hermanas, de nuevo nos encontramos ante el Señor, porque del Señor es que hablamos aquí, del Señor que reflexionamos, meditamos y buscamos vivir del Señor. El Señor en estos tiempos nos ha dado muchas pruebas de su inmensurable amor, así como dice el mismo Señor que todo el que busca encuentra, todo el que toca se le abre y todo el que llama se le escucha. Así también debe ser nuestra vida ante el Señor: buscar, tocar, llamar. Tres verbos que necesariamente nos llevan a nosotros y nos indican el camino de nuestra búsqueda. Así pues, en el Evangelio que hoy vamos a tomar en su capítulo 8, versículo 11 y siguiente del Evangelio de Juan, el Señor nos coloca un ejemplo para que veamos nosotros hasta dónde puede llegar la maldad humana y hasta dónde puede llegar el amor de Dios. Así pues, nos dice la Escritura que siempre hay que invocar al Señor. Y por eso lo invocamos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Señor, te damos gracias por este día que nos concede, por el maravilloso momento de nuestra vida que tu palabra entra en nuestros corazones. Pero también te pedimos perdón, porque también nosotros pecadores, como dice el proverbio, 7 veces peca hasta el más justo en el día. Te pedimos perdón también por nuestras faltas en pensamiento, en palabras, en obras, en deseos y también en la omisión, por no haber hecho lo que nos pertenecía hacer. Ayúdanos, Señor, a arrepentirnos de todos sus pecados para que logremos ser aceptables a tu presencia. Así pues, el Señor, tomando el Evangelio, nos coloca un gran ejemplo. En este caso, querían como hacerle una trampa a Jesús para ponerlo a prueba y también para condenarlo de algo, pues. Pero imagínate tú, por lo cual es una trampa a aquel que conoce nuestros pensamientos y aquel que siempre va por la vida justa. Precisamente de lo justo, de lo honrado. Estaba hablando con alguien hoy en la mañana y estábamos hablando de puestos de trabajo, del más pequeño hasta el más grande, y salió la palabra que decía, era la persona tan honrada que no servía para ningún trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que no, a esa persona honrada no le gustan las cosas irregulares, las cosas fantasiosas o tramposas. Por lo tanto, no lo querían en el lugar donde él estaba colocado o en otro lugar y lo despidieron, porque era muy honrado. Y fíjate la cosa, ¿no? Nosotros buscamos que sean hombres y mujeres honradas, justas, que estén tomando ese puesto, que van a ayudar a la comunidad, y hay otros muchos, poderosos o poderosas, que no, porque es honrado. Y precisamente le presenta a Jesús una mujer que viene con un estado muy grave. Pero fíjate de dónde viene Jesús.
dice la Escritura, tomando el Evangelio. Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él y sentándose les enseñaba. Los letrados y fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio. Pero fíjate de dónde viene Jesús, del monte de los Olivos. ¿Y qué hace él a solas en la noche? Él ora al Padre. E dice que hasta no duerme, llega un momento en que no duerme porque habla con el Padre. ¿Y por qué en la noche? Porque es el momento en que todo el mundo se desprende hacia su hogar a descansar y lo dejan solo. Es el momento de orar con el Padre. Fíjate qué importancia de orar a Dios. Tan importante es que el mismo Hijo Jesucristo, que es Dios, el mismo Hijo ora al Padre, a Dios. Fíjate, Él lo hace. Nosotros que no somos divinos como Él, que no necesitamos de eso, mucho más. Así pues, entonces, estaba enseñando, se estaba preparando en la noche, orando y para enseñar. En la sinagoga, es decir, en esos templos que decimos nosotros hoy, capillas, bueno, en una capilla de esas, estaba sentado enseñando. Entonces, ¿por qué enseña? Porque él es un rabino, es un maestro, ¿ve? Es un maestro. Así pues, entonces le dice la Escritura, dice aquí, que los letrados y los fariseos, fíjate, dos grupos muy importantes en la comunidad, pero también dos grupos muy bien formados en la religión y en las leyes judías, las leyes de Moisés, la conocen al dedillo. Y dice, los letrados y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio. Y colocándola en medio le dijeron al Señor, Maestro, fíjate, lo llaman maestro a Jesús, porque está enseñando, el que enseña es un maestro. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda a apedrear a las adúlteras. Es verdad, así está escrito en las leyes de Moisés. ¿Dónde encontramos la ley de Moisés? En los primeros libros. Sí, ya a partir del primero, es decir, el segundo, tercero, encontramos esas leyes. ¿Ve? Y entonces una ley dice así, que una mujer encontrada en flagrante adulterio es digna de muerte, apedrada. ¿Ve? Así dice la ley. ¿Pero por qué decía eso? Para acabar de una vez y de raíz, de una vez, acabar con ese pecado. Acabarlo. También para que mujeres, en este caso mujeres, se cuiden de la vida, no andan con la vida perdida. En flagrante adulterio, es decir, la encontraron allí haciendo adulterio, relaciones sexuales con una persona casada, la encontraron, o posiblemente ella era la casada. Fíjate el pecado tan grave. Aquel tiempo se lo acababa a pedrada y mataban a la mujer, se acababa eso. En este tiempo, si hacen eso, ¿qué pasaría? Así pues, aquí viene la trampa. Porque la trampa no es que hayan encontrado a la mujer en flagrante adulterio, porque es un pecado grave. Si la trampa es esta. La ley de Moisés nos manda a apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Ahí viene la maledicencia, ¿no?, que llevan estas personas. Entonces, le preguntan, dice aquí, le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús hace algo, no responde con palabras, sino que se agacha, dice la Escritura, se inclina, escribe con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo. Fíjate la respuesta del Señor.
él primero meditó lo que iba a decir. Y si alguien te va a acusar, la pregunta es como aquellas palabras: si me pegaste, ¿por qué me pegaste? ¿Por qué me pegaste? Y el Señor responde: el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Qué buena respuesta, ¿no? La respuesta la hace con otra pregunta. El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Dice la Escritura que él se inclinó de nuevo y siguió escribiendo con el dedo en la arena, y dice que ellos al oírle se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos hasta el último, hasta el último. Y quedó solo Jesús y la mujer en medio. Se fueron escabullendo uno por uno, hasta el último. Pero ¿quiénes fueron los primeros que se escabulleron? Los primeros que tenían las piedras en las manos para matar a la mujer. Porque según la costumbre, la mujer que encontraban en ese grave pecado, la enterraban hasta la cintura y luego le colocaban una sábana encima y le empezaban a tirar piedras hasta matarla. Así pues, ya la mujer la iban a enterrar para matarla. Y Jesús le dice: el que no tenga pecado, que él tire la primera piedra. Una palabra del Señor que muchos la conocen, pero verdaderamente el Señor está jugando con fuego, se está quemando, pero no quemándose con el fuego que devora y destruye todo, sino que está jugando con el fuego del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le asiste, está allí para dar una respuesta justa, porque había que dar una respuesta justa. Hay un episodio que, bueno, yo le cuento ahora, pero escuchemos primero este cántico que el Señor nos concede. Un amor como el tuyo, que puede ser tuyo si te abres con fe. Lo he conocido. Me preguntan qué me ha pasado, que estoy cambiado, que he mejorado. Te digo que no fue magia, fue por su gracia que estoy de pie. Me preguntan por el secreto, que no estoy quieto, que estoy bailando. Los problemas no me han golpeado, sigo cantando así como ves. Así como ves, no ha sido por mí, ha sido por obra de Jesucristo que vive en mí. Así como ves, no ha sido por mí, ha sido por obra de Jesucristo que vive en mí. Así como ves, no ha sido por mí, ha sido por obra de Jesucristo que vive en mí. Así como ves, no ha sido por mí, ha sido por obra de Jesucristo que vive en mí. No he conocido un amor como el suyo, que puede ser tuyo si te abres con fe. No he conocido un amor como el suyo, que puede ser tuyo si te abres con fe. Para abajo, para abajo, para abajo se nos va la tristeza. Para abajo, para abajo, para abajo se nos va la tristeza. Para arriba, para arriba, para arriba con Jesús en la vida. Para arriba, para arriba, para arriba con Jesús en la vida. Para abajo, para abajo, para abajo se nos va la tristeza. Para arriba, para arriba, para arriba con Jesús en la vida. Para abajo, para abajo, para abajo se nos va la tristeza. Para arriba, para arriba, para
conocido un amor como el suyo, que puede ser tuyo si te abres con fe. No he conocido un amor como el suyo, que puede ser tuyo si te abres con fe. Así como es, no ha sido por mí, ha sido por obra de Jesucristo que vive en mí. Así como es, no ha sido por mí, ha sido por obra de Jesucristo que vive en mí. No he conocido un amor como el suyo, que puede ser tuyo si te abres con fe. No he conocido un amor como el suyo, que puede ser tuyo si te abres con fe. Así como ves. Estás escuchando el programa Esperanza sin Fronteras con el Padre Valentín Rodríguez. Bueno, queridos hermanos, tomando aquella palabra del Evangelio que hemos leído, del Evangelio de Juan, ahora tomaremos, sí, la palabra del libro del profeta Daniel. Fíjate, está en el Evangelio de Juan, está acusando a una mujer que la ha encontrado en adulterio, y era cierto. La mujer no se negaba, estaba asustada, claro, que le iban a matar. ¿Y por qué sabemos que no era cierto? Porque Jesús le preguntó, ¿quién te ha acusado, mujer? Y ella dijo, ninguno. Es decir, sabía que la iban a apedrear, iban a matar, estaban acusándola. Y fue honesta ante Jesús. Aquí encontramos ahora, en el libro del profeta Daniel, también otra mujer. Pero esta mujer no la encontraron en adulterio, sino que la acusaron de que estaba adulterando, siendo ella una mujer de noble familia, de gran formación en la ley de Moisés, y también una mujer muy fiel a su esposo. Vivía muy bien porque su esposo era comerciante y salía a hacer los comercios y ella esperaba en su hogar como buena mujer. Así pues, entonces habían nombrado, dice aquí, habían nombrado a dos hombres, a dos ancianos, para que fueran jueces del pueblo. Pero en el transcurso, cuando Daniel los interroga, se descubre que habían cometido faltas muy graves, adulterio también. ¿Cuál es la mujer? Que era muy bellísima, dice aquí. Se llamaba Susana. Ella sí, mujer bellísima, dice aquí, mujer bellísima, muy religiosa. Sus padres la habían cuidado y formado bajo la ley de Moisés. Joaquín era muy rico y tenía un parque junto a su casa, y como era el más estimado de todos los judíos, solían reunirse allí. Así pues, esta mujer bellísima, dice la Escritura, se pide a las doncellas que le cuidan a dos que cierren la puerta del jardín, porque se iba a bañar en la piscina que tiene en su casa. Pero escondidamente están acechando dos personas, que son supuestamente los jueces, los ancianos que habían nombrado hace poco para resolver dificultades del pueblo. Pero estos ancianos ya tenían faltas graves, era muy tramposo, por eso que le decía aquellas palabras, que la persona era tan honrada que no lo quería en ningún puesto. Aquí, como no eran honrados, humanamente puede ser que sí lo querían, porque hacían muchos favores, pero ante Dios no. El que va a ser de juez, que va a ser de abogado, debe ser honrado. ¿Ve? Si no lo es, va a ser una persona muy perjudicial. Así el Señor entonces, por medio de Daniel, cuando comienza la calumnia contra Susana, que diciéndole, nosotros
vimos cómo ella gritó y fuimos al encuentro y encontramos que un joven salió allí, estaba con ella, y bueno, y comenzaron las especulaciones y culpaban a Susana de adúltera. La muerte era inminente, la muerte apedrada. Pero el Señor despertó en Daniel, que era un jovencito, su gracia. Y le dijo, mira, yo no soy culpable de la muerte de esta inocente. Todo el pueblo que se había ido, porque ya lo habían sentenciado los ancianos, los dos ancianos corruptos, porque los ancianos le decían a Susana, cuando estaba en la piscina, si te acuestas con nosotros, no diremos nada, pero si no lo haces, diremos esto. Sí, levantar una calumnia para matarle a ella, para no darle gusto al hombre, a esos hombres. Y ella pensó, si no le doy gusto a estos hombres, me calumniarán y me matarán. ¿Ve? Así pues, ella, firme en la fe ante Dios, se presenta y los ancianos la juzgan y la condenan. Es aquí donde aparece el Espíritu de Dios en Daniel, y por Daniel se salva la mujer. Descubre que los ancianos eran unos corruptos, unos jueces corruptos, y es aquí donde puede ser que algunos estaban identificados con los ancianos, o en esta historia también nuestra actual también puede ocurrir eso, como ha ocurrido hace poco entre nuestros jueces. Y esto es algo delicado. No es que uno le quiera maltratar al juez, porque la tarea del juez es muy delicada. Pero si el juez se inclina en favor de alguien y de mejoramiento de la persona inocente, se perdió la justicia. Así pues, entonces, el mismo Daniel le descubre la trampa que tenían ellos. Y le dice así, le dice, mira, ustedes hombres de muchos años, ¿ve?, que no se cansaron nunca de hacer esto con las mujeres de Jerusalén, y algunas se dejaban caer en las cosas que ustedes estaban buscando de las mujeres, y lo hacían ellas porque no tenían defensa. Pero ahora alguien que sí defiende a esta mujer, porque esta mujer invoca a Dios, al Dios que tanto ama, y Dios escuchó. Así pues hizo descubrir la vida de estos ancianos que se hacían pasar por honrados. Lo descubrió, y el mismo pueblo ajustició a estos honrados, así los eliminó. Fíjate cómo tiene que uno invocar a Dios en problemas difíciles como esto, porque era un problema muy difícil. Cómo tiene uno que invocar a Dios. Y a veces metido en uno un problema, uno no invoca a Dios. No invoca a Dios. Ni siquiera aquel refrán que dice, ¿te acuerdas cuando en Santa Bárbara truena? Ni siquiera ese refrán le hace. Así pues, aquella mujer salió ilesa por la gracia de Dios, por invocar a Dios, ¿ve? Salió ilesa. Y aquellos bandidos que se hacían pasar por jueces, porque eran jueces según la ley, pero no eran jueces reales, eran tramposos. Mira, esto puede pasar en cualquiera de nosotros. No porque tenemos que defender a alguien, amistades o familia, nosotros tenemos que echarnos al fuego con ellos, ¿no? Si han cometido una falta seria, nosotros no podemos vivir ese pecado, ¿ve? No podemos vivir ese pecado. Nosotros somos familia, o pueden ser amistades, o puede ser el mismo grupo donde yo también participo, diríamos nosotros. Pero no quiere decir eso que yo voy a comulgar con las fechorías que está cometiendo. No puedo hacerlo, ¿ve? No puedo hacerlo. No debo hacerlo, es mejor la palabra, no debo hacerlo, porque ni tú ni yo estamos exentos de poder faltar, pero si tenemos firme la fe en Cristo Jesús, esa falta
se pasa. No es que hago la fechoría y luego nadie se da cuenta. No. Es decir, esa falta, es decir, no vas a caer en la falta. Si tú quieres, ¿no? Si tú quieres. Por eso entonces esta mujer Susana se salva por creer en el Señor, por invocarlo también. Y aquellos ancianos se destruyen por sí solos, por su pecado. ¿Y quién lo destruye? El pueblo. El pueblo cogió la justicia. Y me imagino que luego escogerían otros ancianos más honrados. Así pues, entonces, el Señor, tomando otra vez el Evangelio de Juan, cuando Jesús le pregunta, cuando dice el Señor, quien no tenga pecado, que lance la primera piedra. ¿La lanzarías tú? Es la cosa, ¿no? Quien no tenga pecado. Así pues, queridos hermanos y hermanas, en el tiempo de la Cuaresma, que nos prepara a los días santos, a Semana Santa, el Señor también nos pregunta, ¿tienes pecado? ¿Tienes algún pecado de confesar? Hay personas que le he escuchado que dicen, bueno, nosotros no podemos perdonar, pero Dios sí puede perdonar. No, nosotros también perdonamos. ¿No perdonas tú, mamá, papá, a tus hijos, pequeños o grandes, si se arrepienten? Le das oportunidades 1000 y 1.000.000 de veces. Claro, a veces tú aprietas más el tornillo, la tuerca, para que tus hijos vayan corriendo como debe ser. Estás perdonando. Es decir, Dios nos dio la gracia de perdonar, porque si no, dejaron así y reina la venganza, reina el desquite, reinará el odio, porque si no corrijo a mis hijos, cuando ya mayores, ¿quién lo va a corregir? De verdad que va a ser difícil, ¿no? Entonces, corrige ahora, que la plantica está subiendo verticalmente. Corrige ahora. Así pues, el Señor entonces nos enseña que si nosotros tenemos pecado, ¿por qué condenar a los otros pecadores? No tenemos el derecho. No tenemos el derecho. Pero sí tenemos el deber, y el Señor nos lo da, de perdonar. Mire, y este es un poder. Cuando tú perdonas, especialmente en tu familia, las cosas van a ir justamente como Dios quiere. Claro, si perdonas y no digas después, te perdono pero me debes una. Cuando yo digo eso, yo no estoy perdonando nada. ¿Pero por qué? Porque cuando Dios perdona, te perdona todo. No te dice, te perdono esto, estos pecados, pero estos no. No te dice eso. ¿Cuándo lo has escuchado? ¿Cuándo? Pero sí te dice, esto, yo te lo perdono. Esto que está aquí, que lo estás haciendo mal, por favor, corrígelo. Corrige. Pero está buscando que corrija para ser perdonado. Entonces, no es así la tarea que tú tienes como padre o como madre. Y no importa qué edad tengan los hijos. Porque a veces cuando los hijos ya son hombres y mujeres que tienen familia, piensan o pueden pensar que no hay nadie quien le pueda ayudar o pueda corregir. Así yo pienso, así es. No. Si estás en un error, ¿por qué razón quieres que todo el mundo caiga en tu error? Y si no sabes o estás ignorante de las cosas, sí, acércate a tu iglesia católica, toma tu Biblia, y en la iglesia también te enseña por qué razón tenemos que perdonar. Porque si Dios perdona, ¿por qué yo no? Siendo Él Dios, ¿no? Siendo Él Dios, el Todopoderoso, el que creó todas las cosas, me perdona. Y yo que soy una simple criatura que salió de sus manos, yo no perdono. ¿Qué carajo, no? ¿Qué carajo es uno en ese sentido? Queridos hermanos y hermanas,
escuchemos este cántico que el Señor hoy nos regala para bien nuestro. Dile que no a la tristeza, dile que no al dolor. La tristeza te devora, el dolor es destructor. Dile que no al fracaso, dile que no al temor. El fracaso no es de sabios y el temor es lo peor. Dile que no, dile que no, a las cosas negativas en tu vida, dile no. Dile que no, dile que no, a las cosas negativas en tu vida, dile no. Dile que no a la ansiedad, dile que no a la depresión. La ansiedad te quita el gozo, la depresión no es de Dios. Dile que no a la soberbia, dile que no al rencor. La soberbia mata el alma y el rencor al corazón. Dile que no, a las cosas negativas en tu vida, dile no. Dile que no, a las cosas negativas en tu vida, dile no. La injusticia, dile que no al rumor, dile que no también al odio y dale paso al amor. Dile que no al enemigo, dile que no a su tentación, dile que no a sus mentiras, dile que sí al Señor. Dile que no, dile que no, a las cosas negativas en tu vida, dile no. Dile que no, en tu vida, dile no. Dile que no a la tristeza, dile que no al dolor. Dile que sí a la familia, dile que sí al Señor. Dile que no al fracaso, dile que no al temor. Dile que sí a Jesucristo, dile que sí a tu Dios. Dile que no a la tristeza, dile que no al dolor. Esa es tu identidad como cristiano, esa es tu identidad delante de Dios. Dile que no al fracaso, dile que no al temor. Dile que no a la cultura de la muerte, dile que sí a la cultura de la vida. Amén. Estás escuchando el programa Esperanza sin Fronteras con el Padre Valentín Rodríguez. Queridos hermanos y hermanas, fíjate cómo el Señor poco a poco nos va revelando la gracia de ser honrado ante Él y no inclinarse en favor de alguien y perjudicando a los otros. Claro, la justicia es así: al culpable la culpa y al inocente la gracia. Así pues, entonces, como hemos escuchado, y ustedes también han escuchado o conocen mejor que yo algunos casos de que inocentes están detenidos sin ninguna causa, simplemente por un señalamiento de algo o de alguno, y están detenidos, cosa que no debe ser, ¿no? No está mal que también hay una detención preventiva o una conversa, mejor dicho, para ver si lo que se dice de esa persona es real y tantas cosas, para saber, para disipar sospecha. Pero la cosa de justicia humana es también delicada. Así pues, entonces el Señor
tomando otra vez el Evangelio, le dice a la mujer, ¿ve? Tomando el Evangelio, buscamos el Evangelio, aquí está. Cuando el Señor le dice a las personas, el que no tenga pecado, que lance la primera piedra. Y al oír esto se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos hasta el último. Porque los viejos tienen que dar ejemplo. Y por lo tanto son los primeros que deben reprochar esa mala conducta. Y eran ellos los primeros que iban a lanzar las piedras. Luego venían los más jóvenes más que ellos, y así por edad, ¿no? Más jóvenes. Y dice aquí que empezando por los más viejos hasta el último se escabulleron. ¿Por qué? Porque la palabra de Jesús fue clara. El que no tenga pecado, que lance la primera piedra. Pregunto, ¿no tendremos nosotros pecado? Fíjate, el Señor hace este cuestionamiento porque aunque nosotros no tengamos pecado, ¿acaso tenemos el derecho de maltratar a los otros porque tengan pecado? Fíjate, la mujer tenía pecado, estaba clarito allí, estaba muy claro, tenía un pecado y grave, y según la ley había que matarla a pedrada. Pero Jesús defiende a la mujer, pero no porque ser mujer, sino por la maldad que viene contra ella y contra Jesús. Pero no solamente por eso, sino para demostrar a nosotros cómo Dios actúa de una manera tal que no actúa el ser humano. El que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Todo el mundo se escabulló. Todo el mundo reconoció que tenía pecado. Por eso entonces nos dice que se agachó de nuevo y se levantó y solamente estaba la mujer sola. Dios le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó, ninguno, Señor. Fíjate, ninguno la condenó por el hecho que Jesús le dijo, si usted no tiene pecado, lance la primera piedra. Es decir, usted tiene derecho de cumplir con la ley de Moisés. Y Jesús le dice allí, si no tienes pecado, lance la piedra. ¿Bien? Tienes el derecho según la ley de Moisés, pero no tenían el derecho. ¿Por qué? Porque tenían pecado. Y así también nosotros. Nosotros no podemos condenar a nadie, porque también somos seres pecadores. Esta mujer, aunque el pecado es grave, pecado, fíjate, de adulterio. Dicen que era una prostituta que estaba acostada con un hombre casado. O ella pudo ser una casada y estaba acostada con un hombre soltero, también está en adulterio. Entonces, queridos hermanos y hermanas, el adulterio es un pecado tan grave que nos dice San Pablo y Santiago en sus cartas, que este pecado nos puede llevar a la condenación eterna, es decir, al infierno. Y si nosotros hemos cometido alguna vez ese pecado, tenemos que arrepentirnos de verdad y pedir perdón. Sí. Mira, el Señor le dio a la Iglesia Católica, la Iglesia que fundó, la Católica, le dio el poder primero de bautizar. Vayan y bauticen. Le dijo así. Segundo, vayan y enséñenle mis mandatos y mis preceptos. Fíjate, otro mandamiento de enseñar los preceptos y mandamientos de Dios. Y luego dice, a los que les perdonen los pecados serán perdonados, y a los que no, le quedan retenidos. Fíjate, da el poder de perdonar los pecados a la Iglesia Católica, a la Iglesia que estaban haciendo. Pero esta palabra no es primera vez que Jesús la dice.
Porque la primera vez fue cuando a Pedro le dijo, y sobre ti edificaré mi iglesia. ¿Ve? El infierno no prevalecerá sobre ella. Y habla también de perdonar los pecados. Así el Señor entonces le dice a la mujer, ¿ve? Le dice a la mujer, mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Dice ella, ninguno, Señor. Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques más. Jesús no la condenó. No la condenó Jesús. ¿Pero por qué no la condenó? Jesús no la condena porque Jesús no viene a condenar a nadie. Es uno quien se condena por los actos, palabras y acciones que uno hace y omisión. Quien se condena es uno. Dice el Señor, vete y adelante no peques más. Es decir, no te condeno, pero no peques más. Es decir, es necesario que no peques. Menos con ese pecado tan grave que te lleve a tu condenación. No pecar más es lo que Dios nos pide a nosotros, para que estemos frente a Jesús. Te damos gracias, Señor, que por medio de tu palabra podamos aprender, entender, comprender, meditar, vivir tus enseñanzas. Y una de ellas es esto: concédenos, Señor, en este tiempo de la Cuaresma, para que no nos condenemos nosotros, porque tú no quieres que nos condenemos, pero sí quieres que nos salvemos. Y por eso nos dice, no peques más. Ante el Señor, en la emisora La Voz de la Misericordia 94.9 FM, la dirección de la estación, Magister Norelis Fuenmayor, producción general, licenciado Humberto Orozco, control técnico, Manuel Ortega, y la dirección general, el Espíritu Santo. Y en nombre de Dios Todopoderoso, le bendigo en nombre del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre, tiene un mensaje ahí que yo se lo envié por WhatsApp, para que le envíe saludos a la persona. No, trajo excelente. Se lo traigo, está metido en el bolso. La señora yo le ¿Dónde está? pero no importa, Ya lo metí en el WhatsApp. Tu emisora católica, La Voz de la Misericordia 94.9 FM presentó el programa radial Esperanza Sin Fronteras con el Padre Valentín Rodríguez. Querido radioyente, te invitamos a seguirnos en nuestras distintas redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, La Voz de la Misericordia, El Moján. Síguenos en Instagram, @lavoz_de-la-misericordia. Nuestro canal de Telegram, Amigos de la Voz de la Misericordia. También estamos disponibles en Facebook y en la plataforma digital Seno Radio. Si deseas dejar comentarios, sugerencias o peticiones, puedes hacerlo a través del 0412-102-7530. Somos La Voz de la Misericordia, en compañía con el amor de Dios. Sigue en compañía con el amor de Dios.